En cuanto al fair play, no he dado un ejemplo y yo espero una estimación en la cabeza que va a ser por encima de lo que usted ha dicho, pero no le voy a dar un dato concreto porque no lo tengo. Y para que voy a dar un dato y luego va a ser otro, no tiene sentido. Me gusta decir las cosas cuando las sé y cuando puedo decirlas de forma rotunda. En cuanto a los centrales, pues mire, evidentemente en 3 competiciones como las que vamos a tener necesitamos un mínimo de 2 jugadores por posición y lo más contrastados posible. Y Javi pues viene de una lesión de cruzado importante y habrá que ver un poco su evolución, ¿no? Por lo tanto, me parece que hemos accedido a un futbolista de grandes condiciones, hemos hecho una apuesta importante por él y me parece que simplemente es reforzar el equipo en una posición tan delicada como son los centrales y que históricamente además aquí se ha sufrido bastante. Por lo tanto, tenemos un central de futuro muy importante, de mucha calidad, no solo de futuro, de rendimiento inmediato, que tiene muchísimos partidos en la Liga Francesa y en la selección sub-21 de Francia. Parece una gran incorporación y que completa nuestra plantilla. No existe ningún tipo de estrategia posterior por esto o hay vinculación con nada extraño. Simplemente reforzar la plantilla en zonas en las que entendemos vitales. La zona central siempre de un equipo es vital y por tanto estamos muy contentos con esa incorporación, nada más.